Maranata, el Señor viene. 1 de mayo. Dios guiará a su pueblo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías capítulo 43, verso 2. Dios tiene una iglesia en la tierra, que es su pueblo escogido, que guarda sus mandamientos. Él está conduciendo, no ramas extraviadas, no uno por aquí y otro por allá, sino un pueblo. No hay motivo para dudar, ni temer que la obra fracase. Dios está al frente de ella y dirigirá todas las cosas. Si hay asuntos que necesitan enmienda en la dirección de la obra, Dios atenderá eso y corregirá los errores. Tengamos fe en que Dios conducirá el noble barco que lleva a su pueblo hasta el puerto de seguridad. Mientras viajaba de Portland, Maine, a Boston, hace muchos años, se levantó una tormenta y las inmensas olas nos azotaban sin piedad. Los candelabros cayeron y los baúles rodaban de un lado a otro como pelotas. Los pasajeros estaban atemorizados y muchos gritaban temiendo perecer. Después de un rato, el piloto subió a bordo. Mientras tomaba el timón, el capitán se puso en pie junto a él y expresó su temor en cuanto al rumbo del barco. ¿Quiere tomar el timón?, le preguntó el piloto. El capitán no estaba dispuesto a hacerlo porque sabía que le faltaba experiencia. Luego algunos pasajeros se pusieron nerviosos y expresaron su temor de que el piloto los iba a estrellar contra las rocas. ¿Quieren tomar el timón?, les preguntó el piloto. Pero ellos sabían que no podían hacerlo. Cuando penséis que la obra está en peligro, rogad: Señor, toma el timón. Condúcenos a través de las perplejidades. Llévanos a salvo hasta el puerto. ¿No tenemos acaso razones para creer que el Señor nos conducirá triunfalmente? Con vuestra mente finita no podéis entender todas las providencias de Dios. Permitid que Él dirija su obra. Maranata, el Señor viene. 2 de mayo. Satanás redobla sus esfuerzos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmos 34, 7. La gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace cerca de 6,000 años, está por terminar. Y Satanás redobla sus esfuerzos para hacer fracasar la obra de Cristo en beneficio del hombre y para sujetar las almas en sus lazos. Su objeto consiste en tener sumido al pueblo en las tinieblas y en la impenitencia hasta que termine la obra mediadora del Salvador y no haya más sacrificio por el pecado. Cuando no se hace ningún esfuerzo especial para resistir a su poder, cuando la indiferencia predomina en la Iglesia y en el mundo, Satanás está a su gusto, pues no corre peligro de perder a los que tiene cautivos y a merced suya. Pero cuando la atención de los hombres se fija en las cosas eternas y las almas se preguntan: ¿qué debo yo hacer para ser salvo?, Él está pronto para oponer su poder al de Cristo y para contrarrestar la influencia del Espíritu Santo. El poder y la malignidad de Satanás y de su hueste podrían alarmarnos con razón, si no fuera por el apoyo y la salvación que podemos encontrar en el poder superior de nuestro Redentor. Proveemos cuidadosamente nuestras casas con cerrojos y candados para proteger nuestros bienes y nuestras vidas contra los malvados. Pero rara vez pensamos en los ángeles malos, que tratan continuamente de llegar hasta nosotros, y contra cuyos ataques no contamos en nuestras propias fuerzas con ningún medio eficaz de defensa. Si se les dejara, nos trastornarían la razón, nos desquiciarían y torturarían el cuerpo, destruirían nuestras propiedades y nuestras vidas.
solo se deleitan en el mal y en la destrucción. Terrible es la condición de los que resisten a las exigencias de Dios y ceden a las tentaciones de Satanás hasta que Dios los abandona al poder de los espíritus malignos. Pero los que siguen a Cristo están siempre seguros bajo su protección. Ángeles de gran poder son enviados del cielo para ampararlos. El maligno no puede forzar la guardia con que Dios tiene rodeado a su pueblo. Maranata, el Señor viene. 3 de mayo. Una lucha portentosa. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos capítulo 5, verso 29. Una gran crisis aguarda al pueblo de Dios. Una crisis aguarda al mundo. La lucha más portentosa de todas las edades está por producirse. Ha llegado a ser de interés e importancia nacional la cuestión de imponer la observancia del domingo. Bien sabemos cuál será el resultado de este movimiento. ¿Estamos listos para la crisis? ¿Hemos cumplido fielmente el deber que Dios nos ha confiado de advertir al pueblo acerca del peligro que le espera? Son muchos los que nunca han comprendido las obligaciones que impone el día de reposo bíblico, ni el fundamento falso sobre el cual descansa la institución del domingo. Cualquier movimiento en favor de la legislación religiosa es realmente una concesión al papado que durante tantos siglos ha guerreado constantemente contra la libertad de conciencia. La observancia del domingo debe su existencia como supuesta institución cristiana al misterio de iniquidad, y su imposición será un reconocimiento virtual de los principios que constituyen la misma piedra angular del romanismo. Cuando nuestra nación adjure de tal manera de los principios de su gobierno que promulgue una ley dominical, en este acto el protestantismo dará la mano al papismo, y con ello recobrará vida la tiranía que durante largo tiempo ha estado aguardando ávidamente su oportunidad de resurgir en activo despotismo. Si por la legislación el papismo y sus principios vuelven a tener poder, se volverán a encender los fuegos de la persecución contra aquellos que no sacrifiquen su conciencia y la verdad en deferencia a los errores populares. Este mal está a punto de producirse. Cuando Dios nos ha dado una luz que revela los peligros que nos esperan, ¿cómo podemos ser inocentes a sus ojos si no hacemos todo esfuerzo posible para presentarla a la gente? ¿Podemos permitir que arrostre sin advertencia esta tremenda crisis? Cuando las leyes de los gobernantes terrenales se opongan a las leyes del gobernante supremo del universo, entonces les serán fieles los que son leales súbditos de Dios. Maranata, el Señor viene. 4 de mayo. Tuercen las Escrituras. Los indoctos e inconstantes tuercen las Escrituras para su propia perdición. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 16. La teoría según la cual nada importa lo que los hombres creen es uno de los engaños que más éxito da a Satanás. Bien sabe él que la verdad recibida con amor santifica el alma del que la recibe. De aquí que trate siempre de sustituirla con falsas teorías, con fábulas y con otro evangelio. Las interpretaciones vagas y fantásticas de las Santas Escrituras, así como las muchas teorías contradictorias respecto a la fe religiosa que se advierten en el mundo cristiano, son obra de nuestro gran adversario, que trata así de confundir las mentes de suerte que no puedan descubrir la verdad. Y la discordia y la división que existen entre las iglesias de la cristiandad se deben en gran parte a la costumbre tan general de torcer el sentido de las Santas Escrituras con el fin de apoyar alguna doctrina favorita.
En lugar de estudiar con esmero y con humildad de corazón la palabra de Dios, con el objeto de llegar al conocimiento de su voluntad, muchos procuran descubrir algo curioso y original. Con el fin de sostener doctrinas erróneas o prácticas anticristianas, hay quienes toman pasajes de las Escrituras aislados del contexto. No citan tal vez más que la mitad de un versículo para probar su idea y dejan la segunda mitad, que quizá hubiese probado todo lo contrario. Con la astucia de la serpiente, se encastillan tras declaraciones sin hilación, entretejidas de manera que favorezcan sus deseos carnales. Es así como gran número de personas pervierten con propósito deliberado la palabra de Dios. Otros, dotados de viva imaginación, toman figuras y símbolos de las Sagradas Escrituras y los interpretan según su capricho. Sin parar mientes en que la Escritura declara ser su propio intérprete, y luego presentan sus extravagancias como enseñanzas de la Biblia. Siempre que uno se da al estudio de las Escrituras, sin estar animado de un espíritu de oración y humildad, susceptible de recibir enseñanza, los pasajes más claros y sencillos, como los más difíciles, serán desviados de su verdadero sentido. La palabra de Dios es clara para todos aquellos que la estudian con espíritu de oración. Toda alma verdaderamente sincera alcanzará la luz de la verdad. Maranata, el Señor viene. 5 de mayo. Falsas teorías acerca de Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Romanos capítulo 1, verso 21. La teoría según la cual Dios es una esencia inmanente en toda la naturaleza es uno de los engaños más sutiles de Satanás. No presenta a Dios tal cual es y deshonra su grandeza y majestad. Las teorías panteístas no son confirmadas por la palabra de Dios. La luz de la verdad enseña que esas teorías son agentes destructores del alma. Las tinieblas son su elemento y la sensualidad su esfera. Agradan al corazón natural y dan rienda suelta a las inclinaciones. El resultado de aceptarlas es la separación de Dios. Si Dios es una esencia inherente a toda la naturaleza, debe pues morar en todos los hombres. Y para llegar a la santidad, el hombre necesita tan solo desarrollar el poder que está en él. Esas teorías desarrolladas hasta sus conclusiones lógicas suprimen completamente el cristianismo, eximen de la necesidad de la redención y hacen del hombre su propio Salvador. Esas teorías referentes a Dios quitan toda eficacia a su palabra, y los que la aceptan estarán expuestos al peligro de considerar finalmente toda la Biblia como una fábula. Pueden estimar que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo privado a Dios de su soberanía, ponen su confianza en la fuerza del hombre, la cual sin Dios no tiene valor. La voluntad humana abandonada a sí misma no tiene fuerza real para resistir al mal y vencerlo. Las defensas del alma son derribadas. El hombre no tiene más barreras contra el pecado. Una vez rechazadas las restricciones de la palabra y del Espíritu de Dios, no sabemos hasta qué profundidades podemos caer. Los que persistan en esas teorías espiritualistas arruinarán con seguridad su carrera cristiana. Se privarán de la comunión con Dios y perderán la vida eterna. Hay solo un poder que puede sustraer los corazones de los hombres al imperio del mal, el poder de Dios en Cristo Jesús. Solo por la sangre del crucificado podemos purificarnos. Solo su gracia puede hacernos capaces de resistir las tendencias de una naturaleza caída y subyugarlas. Y ese poder lo anulan las teorías espiritualistas referentes a Dios.
Maranata, el Señor viene. 6 de mayo. Los peligros de la falsa ciencia. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 20. En Nueva Hampshire había quienes estaban empeñados activamente en diseminar ideas falsas concernientes a Dios. Se me dio luz según la cual esos hombres estaban anulando el efecto de la verdad por medio de sus ideas, algunas de las cuales llevaban al amor libre. Se me mostró que esos hombres estaban seduciendo a las almas al presentarles teorías especulativas concernientes a Dios. Entre otros conceptos, sostenían que los que una vez fueron santificados ya no podían pecar, y presentaban eso como alimento evangélico. Sus teorías falsas, con su contenido y su influencia engañosos, estaban haciendo mucho daño tanto a ellos mismos como a otros. Ejercían una influencia espiritista sobre los que no podían discernir el mal en esas teorías hermosamente estructuradas. Grandes males se han producido ya. La doctrina según la cual todos eran santos condujo a la creencia de que los afectos de los santificados nunca implicaban el peligro de descarriar a nadie. El resultado de esta creencia fue la puesta en práctica de los malos deseos de corazones que, aunque supuestamente santificados, estaban muy lejos de la pureza de pensamiento y acción. Este es solo uno de los casos en que se me pidió que reprochara a los que estaban presentando la doctrina de un Dios impersonal difundido a través de la naturaleza y la doctrina de la carne santificada. En el futuro, la verdad será falsificada por los preceptos de los hombres. Se presentarán teorías engañosas como si fueran correctas. La falsa ciencia es uno de los instrumentos que Satanás utilizó en los atrios celestiales y actualmente sigue usándola. Ruego a los que trabajan para Dios que no acepten lo falso como genuino. Tenemos toda la Biblia llena de las verdades más preciosas. No necesitamos suposiciones ni falso entusiasmo. En el incensario de oro de la verdad, tal como aparece en las enseñanzas de Cristo, tenemos lo que convencerá y convertirá a las almas. Presentad con la sencillez de Cristo las verdades que Él vino a proclamar a este mundo, y el poder de vuestro mensaje se hará sentir. No presentéis teorías ni hipótesis que no tienen fundamento en la Biblia. Maranata, el Señor viene. 7 de mayo. Una obra maestra de engaño. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Deuteronomio capítulo 29, verso 29. Una de las seducciones magistrales de Satanás consiste en mantener a los espíritus de los hombres investigando y haciendo conjeturas sobre las cosas que Dios no ha dado a conocer y que no quiere que entendamos. Así fue como Lucifer perdió su puesto en el cielo. Se indispuso porque no le fueron revelados todos los secretos de los designios de Dios y no se fijó en lo que le había sido revelado respecto a su propia obra y al elevado puesto que le había sido asignado. Al provocar el mismo descontento entre los ángeles que estaban bajo sus órdenes, causó la caída de ellos. En nuestros días, trata de llenar las mentes de los hombres con el mismo espíritu y de inducirlos además a despreciar los mandamientos directos de Dios. Son muchos los que dan por hechos científicos lo que no pasa de ser meras teorías y elucubraciones, y piensan que la palabra de Dios debe ser probada por las enseñanzas de la falsamente llamada ciencia. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 20. El Creador y sus obras les resultan incomprensibles,
y como no pueden explicarlos por las leyes naturales, consideran la historia bíblica como si no mereciese fe. Los que dudan de la verdad de las narraciones del Antiguo Testamento y del Nuevo dan a menudo un paso más y dudan de la existencia de Dios y atribuyen poder infinito a la naturaleza. Es así como muchos se alejan de la fe y son seducidos por el diablo. La filosofía intentó sondear y explicar misterios que no serán jamás revelados en el curso infinito de las edades. Si los hombres se limitaran a escudriñar y comprender tan solo lo que Dios les ha revelado respecto de sí mismo y de sus propósitos, llegarían a tal concepto de la gloria, la majestad y el poder de Jehová, que se darían cuenta de su propia pequeñez y se contentarían con lo que fue revelado. Maranata, el Señor viene. 8 de mayo. Los tiempos y las sazones. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hechos capítulo 1, verso 7. Los tiempos y las sazones son del dominio exclusivo de Dios. ¿Y por qué no nos ha dado Dios este conocimiento? Porque no haríamos un uso correcto de él si nos lo diera. De este conocimiento resultaría un estado de cosas tal entre nuestros hermanos que retardaría grandemente la obra de Dios de preparar un pueblo que permanezca en pie en el gran día que ha de venir. Jesús dijo a sus discípulos que velaran, pero no respecto a un tiempo definido. Sus seguidores han de estar en la posición de aquellos que escuchan las órdenes de su capitán. Han de vigilar, esperar, orar y trabajar, mientras se acerca el tiempo para la venida del Señor. Pero nadie podrá predecir justamente cuándo vendrá ese tiempo, pues del día y la hora nadie sabe. Mateo 24:36. No podéis decir que Él vendrá de aquí a 1 año, o 2, o 5 años, ni tampoco debéis postergar su venida, declarando que no ocurrirá antes de 10 o de 20 años. No hemos de saber el tiempo definido, ni del derramamiento del Espíritu Santo, ni de la venida de Cristo. Me fueron señalados algunos que están en gran error al creer que tienen el deber de ir a la vieja Jerusalén, y piensan que tienen una obra que hacer allí antes que venga el Señor. Una opinión tal tiende a apartar la mente y el interés de la obra que actualmente hace el Señor bajo el mensaje del tercer ángel. Porque los que piensan que todavía tienen que ir a Jerusalén fijarán sus pensamientos en esto y privarán de sus recursos a la causa de la verdad presente para transportarse a sí mismos y llevar a otros allí. Vi que una misión tal no produciría ningún beneficio real, que se necesitaría mucho tiempo para conseguir que unos pocos judíos crean en el segundo advenimiento. También vi que la vieja Jerusalén nunca será edificada, y que Satanás estaba haciendo cuanto podía para extraviar en estas cosas a los hijos del Señor, ahora, en el tiempo de reunir a los escogidos, a fin de inducirlos a descuidar la preparación necesaria para el día del Señor. Maranata, el Señor viene. 9 de mayo. Como fue en los días de Noé. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Lucas capítulo 17, verso 26. Me ha sido mostrado que un terrible estado de cosas existe en nuestro mundo. El ángel de la misericordia está doblando sus alas, listo para partir. La ley de Dios es invalidada. Vemos y oímos confusión y perplejidad, necesidad y hambre, terremotos e inundaciones, terribles atrocidades serán cometidas por los hombres. La pasión y no la razón domina. La ira de Dios se cierne sobre los habitantes del mundo,
quienes rápidamente se están haciendo tan corruptos como los habitantes de Sodoma y Gomorra. Ya mismo los incendios y las inundaciones están destruyendo miles de vidas y la propiedad que ha sido egoístamente acumulada por la opresión de los pobres. El Señor pronto abreviará su obra y pondrá fin al pecado. Oh, que las escenas que me han sido presentadas de las iniquidades que se practican en estos últimos días pudieran impresionar profundamente las mentes del profeso pueblo de Dios. Como fue en los días de Noé, así será cuando se manifieste el Hijo del Hombre. El Señor está retirando sus restricciones de la tierra y pronto habrá muerte y destrucción, y aumentarán los crímenes y las obras de maldad contra los ricos que se han exaltado sobre los pobres. Los que no tengan la protección de Dios no encontrarán seguridad en ningún lugar ni situación. Agentes humanos están siendo adiestrados y están empleando sus facultades inventivas para poner en movimiento la más potente maquinaria para herir y matar. Mis hermanos y hermanas, apelo a vosotros. La vida de muchos es demasiado delicada y melindrosa. Creen que son cristianos, pero no saben lo que significa una vida cristiana práctica. ¿Qué significa ser cristiano? Significa ser semejante a Cristo. Cooperad con Dios, trabajando en armonía con Él. Echad fuera del templo de vuestra alma todo lo que asuma la forma de un ídolo. Ahora es el tiempo de Dios, y su tiempo es vuestro tiempo. Pelead la buena batalla de la fe, rehusando pensar o hablar con incredulidad. El mundo ha de escuchar el postrer mensaje de advertencia. Maranata, el Señor viene. 10 de mayo. Un gran terror inminente. Hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Primera de Corintios capítulo 4, verso 9. El mundo es un teatro. Los actores, sus habitantes, se preparan para desempeñar su parte en el último gran drama. En cuanto a las grandes masas humanas, no hay unidad, excepto cuando los hombres se confederan para realizar sus propósitos egoístas. Dios está observando. Sus propósitos con respecto a sus súbditos rebeldes serán cumplidos. El mundo no ha sido entregado en las manos de los hombres, aun cuando Dios permite que los elementos de la confusión y el desorden ejerzan dominio temporariamente. Un poder de abajo está actuando para poner en acción las grandes escenas finales del drama. La venida de Satanás como si fuera Cristo, y su actuación con todo engaño de iniquidad en aquellos que se unen en sociedades secretas. Los que se entregan a la pasión por confederarse están llevando a cabo los planes del enemigo. La causa será seguida por el efecto. La transgresión casi ha llegado a su límite máximo. La confusión llena el mundo y pronto ha de venir sobre los seres humanos un gran terror. El fin está muy cerca. Nosotros que conocemos la verdad, hemos de prepararnos para lo que pronto ha de irrumpir sobre el mundo como una sorpresa agobiadora. ¿Estamos dormidos como pueblo? Oh, si los jóvenes y las jóvenes en nuestras instituciones, que ahora no están preparados para la aparición del Señor, indignos de formar parte de la familia del Señor, lograran discernir las señales de los tiempos. ¡Qué gran cambio se vería en ellos! El Señor Jesús está llamando a obreros abnegados a que sigan en sus pisadas, para caminar y trabajar por Él, para levantar en alto la cruz y seguir donde quiera que Él los dirija. Muchos fácilmente se conforman con ofrecer al Señor actos insignificantes de servicio. Su cristianismo es débil. Cristo se entregó por los pecadores. ¿Cuánta ansia por la salvación de las almas nos debiera llenar al ver que los seres humanos perecen en el pecado? Estas almas fueron compradas
por un precio infinito. La muerte del Hijo de Dios sobre la cruz del Calvario es la medida de su valor. Diariamente ellas están decidiendo si recibirán la vida o la muerte eterna. Maranata, el Señor viene. 11 de mayo. La juventud y las drogas. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Eclesiastés, capítulo 11, verso 9. Satanás fue el primer rebelde del universo, y desde su expulsión del cielo siempre ha estado procurando que cada miembro de la familia humana apostate de Dios, así como él lo hizo. Trazó sus planes para arruinar al hombre, y mediante la indebida complacencia del apetito, lo indujo a transgredir los mandamientos de Dios. Tentó a Adán y a Eva para que comieran del fruto prohibido, y así consiguió su caída y expulsión del Edén. ¿Cuántos dicen, si yo hubiera estado en el lugar de Adán, nunca habría fallado en una prueba tan simple? Pero tú, que te jactas así, tienes una gran oportunidad de mostrar tu fortaleza de propósito, tu fidelidad a los principios en la prueba. ¿No ve Dios pecado en tu vida? Por doquiera Satanás procura atraer a los jóvenes al camino de la perdición, y si puede colocar una vez los pies de ellos en el camino, los apresura en su curso descendente, guiándolos de un libertinaje a otro, hasta que sus víctimas pierden la sensibilidad de la conciencia y no tienen más temor de Dios delante de sus ojos. Cada vez tienen menos dominio propio, se entregan al vino y al alcohol, al tabaco y al opio, y van de un grado de disipación a otro. Son esclavos del apetito. Aprenden a despreciar consejos que una vez respetaron. Se revisten de fanfarronería y se jactan de ser libres, cuando son esclavos de la corrupción. Por libertad quieren decir que son esclavos del egoísmo, del apetito depravado y del libertinaje. Satanás está determinado a que los seres humanos sean sus súbditos, pero Cristo ha pagado un precio infinito para que el hombre pueda ser redimido del enemigo y para que la imagen moral de Dios sea restaurada en la raza caída. Mediante Cristo, los hombres caídos pueden hallar acceso al Padre, pueden tener gracia que los capacite para ser vencedores por los méritos de un Salvador crucificado y resucitado. Maranata, el Señor viene. 12 de mayo. Demostraciones del poder pagano. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 3. Rápidamente los hombres se están alistando bajo la bandera que han escogido, esperando y observando impacientes los movimientos de sus dirigentes. Hay personas que están vigilando, aguardando y trabajando para la aparición de nuestro Señor, mientras que el otro bando sigue con rapidez la corriente bajo el generalato del primer apóstata. Ellos buscan a un Dios en la humanidad, y Satanás personifica a aquel a quien buscan. Multitudes serán tan engañadas por su rechazamiento de la verdad que aceptarán la falsificación. La humanidad es aclamada como Dios. A medida que nos acerquemos al fin del tiempo, habrá una demostración cada vez mayor de poder pagano. Deidades paganas manifestarán su notable poder y se exhibirán a sí mismas ante las ciudades del mundo. Y esta situación ya ha comenzado a cumplirse. Mediante una diversidad de imágenes, el Señor Jesús le presentó a Juan el carácter malvado y la influencia seductora
de los que se han destacado en su persecución del pueblo de Dios. Todos necesitan sabiduría para investigar cuidadosamente el misterio de iniquidad que figura en forma tan destacada en las postrimerías de la historia de esta tierra. En el tiempo mismo en que vivimos, el Señor ha llamado a su pueblo y le ha dado un mensaje para presentar. Lo ha llamado a exponer la maldad del hombre de pecado, que ha hecho de la ley del domingo un poder distintivo, que ha pensado en cambiar los tiempos y la ley, y ha oprimido al pueblo de Dios, que se mantiene firme para honrarlo y guardar el único verdadero día de reposo, el sábado de la creación. Los peligros de los últimos días están sobre nosotros, y en nuestra obra hemos de amonestar a la gente acerca del peligro en que está. No se dejen sin tratar las solemnes escenas que la profecía ha revelado. Si nuestros hermanos estuvieran despiertos, aunque fuera a medias, si se dieran cuenta de la cercanía de los sucesos descritos en el Apocalipsis, se realizaría una reforma en nuestras iglesias, y muchos más creerían el mensaje. No tenemos tiempo que perder. Dios nos pide que velemos por las almas. Maranata, el Señor viene. 13 de mayo. Tumultos en las ciudades. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 13. Nunca fue el propósito de Dios que sus hijos vivieran amontonados en las ciudades, apiñados en apartamentos y conventillos. Al comienzo colocó a nuestros primeros padres en un jardín, en medio de preciosos paisajes y de los sonidos atractivos de la naturaleza, y esos son los mismos paisajes y sonidos en los cuales anhela que el hombre se regocije todavía hoy. Me ha sido mostrado que las ciudades se llenarán de confusión, violencia y crímenes, y que todas estas cosas aumentarán hasta el fin de la historia del mundo. Ya es tiempo de que nuestro pueblo saque a sus familias de las ciudades y las lleven a localidades más retiradas. De lo contrario, muchos de los jóvenes, y muchos también de los de mayor edad, serán engañados y cautivados por el enemigo. ¡Fuera de las ciudades! ¡Fuera de las ciudades! Este es el mensaje que Dios me ha estado dando. El ruido y el bullicio que las llenan, las condiciones que en ellas crean los sindicatos y las huelgas, impedirán nuestra obra. Ciertos hombres tratan de lograr que los obreros de diferentes oficios se agremien. Tal no es el plan de Dios, sino el de un poder que de ningún modo debemos reconocer. La palabra de Dios se cumple. Los malos se están atando a sí mismos en manojos, preparándose para ser quemados. Debemos emplear ahora todas las capacidades que se nos han confiado para dar al mundo el último mensaje de misericordia. En esta obra debemos conservar nuestra individualidad. No debemos unirnos a sociedades secretas ni a sindicatos. Debemos permanecer libres en Dios y mirar constantemente a Jesús. Las impías ciudades de nuestro mundo serán destruidas mediante las catástrofes que ocasionan actualmente la ruina de grandes edificios y de barrios enteros. Dios nos muestra lo que acontecerá en toda la tierra. Nos ha dicho: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que el Hijo del Hombre está cerca, a las puertas. Mateo capítulo 24, verso 32 y 33. Maranata, el Señor viene. 14 de mayo. El prejuicio racial va en aumento. Hermanos míos,
No os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hombres. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Primera de Juan, capítulo 3, versos 13 y 14. El que se encuentra relacionado estrechamente con Cristo es elevado por encima del prejuicio del color de la piel o las castas. Su fe se aferra de las realidades eternas. El autor divino de la verdad debe ser ensalzado. Nuestros corazones deben estar llenos con la fe que obra por amor y purifica el alma. La obra del buen samaritano es el ejemplo que debemos imitar. Será imposible solucionar todos los problemas relativos a la discriminación racial en armonía con el mandato del Señor hasta que los que creen la verdad estén tan íntimamente unidos con Cristo que sean uno con Él. Los miembros de nuestras iglesias, tanto blancos como de color, necesitan convertirse. Hay algunos en ambos grupos que son irrazonables, y cuando se pone sobre el tapete la cuestión racial, manifiestan rasgos de carácter que revelan falta de santificación y conversión. Surgen fácilmente elementos pendencieros entre los que por no haber aprendido nunca a llevar el yugo de Cristo son porfiados. En los tales el yo pretende, con determinación no santificada, que se le dé la supremacía. Al avanzar el tiempo y aumentar los prejuicios raciales, en muchos lugares será casi imposible que obreros de raza blanca puedan trabajar por la gente de raza negra. A veces los blancos que no simpatizan con nuestra obra se unirán con gente de raza negra para oponerse a ella, bajo la pretensión de que nuestras enseñanzas constituyen un esfuerzo para desbaratar las iglesias y causar dificultades por la cuestión del sábado. Habrá ministros blancos y ministros negros que harán declaraciones falsas que despertarán en las mentes sentimientos de antagonismo tan intensos que quienes los alberguen estarán dispuestos a destruir y matar. Las potencias infernales están trabajando con todo su ingenio para impedir la proclamación del postrer mensaje de misericordia entre la gente de raza negra. Satanás está obrando para hacer muy difícil que los ministros y profesores del Evangelio consigan ignorar el prejuicio que existe entre los blancos y los negros. Obremos con sabiduría, no hagamos nada que origine oposición innecesaria, nada que estorbe la proclamación del mensaje evangélico. Maranata, el Señor viene. 15 de mayo. Evitemos las pasiones impuras. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo capítulo 5, verso 28. Muchos jóvenes buscan ansiosamente libros, leen todo lo que pueden obtener. Los relatos de amor provocativos y las láminas impuras tienen una influencia corruptora. Muchos leen ávidamente novelas y como resultado se envilece su imaginación. Con frecuencia circulan para la venta fotografías de mujeres desnudas. Estas fotografías repugnantes se encuentran en negocios de fotografías y penden de las paredes de los que trabajan con grabados. La concupiscencia de los ojos y las pasiones corruptas se despiertan por lo que se contempla y por lo que se lee. El corazón se corrompe por la imaginación. La mente se complace en contemplar escenas que despiertan las más bajas y viles pasiones. Esas imágenes ruines, contempladas a través de una imaginación pervertida, corrompen la moral y preparan a los seres engañados e infatuados para que den rienda suelta a las pasiones concupiscentes. Luego siguen los pecados y crímenes que arrastran a los seres creados a la imagen de Dios, haciéndolos descender al nivel de las bestias. Evitad leer y ver cosas que sugieran pensamientos impuros. Cultivad las facultades morales e intelectuales. No dejéis que estas nobles facultades se debiliten.
y perviertan por la mucha lectura aún de libros y cuentos. Es imposible para los jóvenes poseer una mente sana y correctos principios religiosos, a menos que disfruten de la lectura de la palabra de Dios. Este libro contiene lo más interesante de la historia, señala el camino de la salvación por medio de Cristo y es su guía hacia una vida más elevada y mejor. Todos ellos lo reconocerían como el libro más interesante que alguna vez hayan leído, si su imaginación no estuviera pervertida por relatos emocionantes y ficticios. Vosotros que esperáis que vuestro Señor venga por segunda vez a cambiar vuestros cuerpos mortales y a transformarlos de acuerdo con su muy glorioso cuerpo, debéis elevaros a un plano de acción más alto. Debéis obrar desde una mira más alta que la que habéis tenido hasta ahora, o no os contaréis entre los que han de recibir el toque final de inmortalidad. Maranata, el Señor viene. 16 de mayo. Los que claman paz. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este o mucho más excelente. Isaías capítulo 56, verso 12. El mal siervo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir. Mateo 24, 48. No dice que Cristo no vendrá, no se burla de la idea de la segunda venida, pero en su corazón y por sus acciones y palabras, declara que la venida de su Señor tarda. Destierra del ánimo ajeno la convicción de que el Señor va a venir prestamente. Su influencia induce a los hombres a una demora presuntuosa y negligente. Los confirma en su mundanalidad y estupor. Las pasiones terrenales y los pensamientos corruptos se posesionan de su mente. El mal siervo come y bebe con los borrachos y se une con el mundo en la búsqueda de placeres. Hiere a sus consiervos acusando y condenando a los que son fieles a su maestro. El advenimiento de Cristo sorprenderá a los falsos maestros. Están diciendo paz y seguridad. Como los sacerdotes y doctores antes de la caída de Jerusalén, esperan que la Iglesia disfrute de prosperidad terrenal y gloria. Interpretan las señales de los tiempos como indicios de esto. Pero, ¿qué dice la palabra inspirada? Vendrá sobre ellos destrucción repentina. Primera de Tesalonicenses 5:3. Los hombres están postergando la venida del Señor. Se burlan de las amonestaciones. Orgullosamente se jactan diciendo, todas las cosas permanecen así como desde el principio. Segunda de Pedro 3:4. ¿Será el día de mañana como este o mucho más excelente? Isaías 56:12. Nos hundiremos aún más en el amor a los deleites. Pero Cristo dice, he aquí, yo vengo como ladrón. Apocalipsis 16:15. En el mismo tiempo en que el mundo pregunta con desprecio, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Se están cumpliendo las señales. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 4. Mientras claman paz y seguridad, se acerca la destrucción repentina. Primera de Tesalonicenses 5:3. Cuando el escarnecedor, el que rechaza la verdad, se ha vuelto presuntuoso, cuando la rutina del trabajo en las diversas formas de ganar dinero se lleva a cabo sin consideración a los principios, cuando los estudiantes procuran ávidamente conocerlo todo, menos la Biblia, Cristo viene como ladrón. Maranata, el Señor viene. 17 de mayo. Escenas, sonidos y crímenes. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Salmo 101, versos 3 y 4. Vuestros hijos
Han de hacer frente a tentaciones a cada paso que den hacia adelante. Les resulta imposible evitar el trato con malas compañías. Ven espectáculos, oyen sonidos y están sujetos a influencias que tienden a desmoralizarlos y que, a menos que estén cabalmente guardados, lograrán imperceptiblemente, pero seguramente, corromperles el corazón y deformar su carácter. Algunos padres y madres son tan indiferentes y descuidados que consideran como cosa sin importancia el que sus hijos asistan a una escuela de la iglesia o a una escuela pública. Dicen, estamos en el mundo y no podemos salir de él. Sin embargo, padres, podemos salir bastante del mundo si queremos. Podemos evitar que nuestros ojos vean muchos de los males que tan rápidamente se multiplican en estos postreros días, y que nuestros oídos oigan tanto de lo impío y criminal que se propala. Para la inteligencia activa de niños y jóvenes, las escenas descritas en fantásticas revelaciones del porvenir son realidades. Al predecirse revoluciones y descubrirse toda clase de procedimientos encaminados a acabar con las vallas de la ley y del dominio de sí mismo, muchos concluyen, por adoptar el espíritu de estas representaciones, son inducidos a cometer crímenes aún peores, si ello es posible, que los narrados tan vívidamente por los escritores. Con tales influencias, la sociedad está en vías de desmoralizarse. Las semillas de la licencia son sembradas a manos llenas. Nadie debe sorprenderse de que de ello resulte tan abundante cosecha de crímenes. Decid con firmeza, no quiero perder un tiempo precioso leyendo lo que no me reportará ningún provecho y que solo puede impedirme ser útil a los demás. Quiero consagrar mi tiempo y mis pensamientos a hacerme capaz de servir a Dios. Quiero apartar los ojos de las cosas frívolas y pecaminosas. Mis oídos pertenecen al Señor, y no quiero escuchar los raciocinios sutiles del enemigo. Mi voz no quedará en ninguna manera a la disposición de una voluntad que no esté bajo la influencia del Espíritu de Dios. Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y emplearé todas las facultades de mi ser para perseguir un noble fin. Maranata, el Señor viene. 18 de mayo. Espiritismo y revolución. Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Lucas 10:27. ¿Cuáles son las esperanzas que debe arrostrar la juventud al salir al mundo para hacer frente a sus tentaciones a pecar? La pasión por ganar dinero, divertirse y satisfacer los sentidos. El afán por el lujo, la ostentación, la extravagancia, el exceso, el fraude, el robo y finalmente la ruina. El espiritismo asegura que los hombres son semidioses no caídos, que cada mente se juzgará a sí misma, que el verdadero conocimiento coloca a los hombres por encima de toda ley, que todos los pecados cometidos son inocentes, porque todo lo que existe es correcto, y que Dios no condena. Pretende que están en el cielo, donde son exaltados los seres humanos más viles. Así declara a todos los hombres: nada importa lo que hagáis, vivid como os plazca, el cielo es vuestro hogar. Multitudes llegan así a creer que el deseo constituye la ley suprema, que la licencia es libertad y que el hombre es responsable solamente ante sí mismo. Si se proporciona semejante enseñanza al comienzo mismo de la vida, cuando el impulso es fortísimo y urgentísima la necesidad de dominio propio y pureza, ¿dónde quedan las salvaguardias de la virtud? Al mismo tiempo, la anarquía trata de hacer desaparecer toda ley, no solo divina, sino humana. La centralización de la riqueza y el poder, las vastas combinaciones hechas para el enriquecimiento de unos pocos a expensas de la mayoría, la unión de las clases más pobres para organizar la defensa de sus intereses y derechos,
el espíritu de inquietud, desorden y derramamiento de sangre, la propagación mundial de las mismas enseñanzas que produjeron la Revolución Francesa, tienden a envolver al mundo entero en una lucha similar a la que convulsionó a Francia. Estas son las influencias que tienen que afrontar los jóvenes de hoy día. Para permanecer firmes en medio de tales trastornos, es necesario que echen ahora los cimientos del carácter. En todas las generaciones y en todos los países, el verdadero cimiento y el modelo para la edificación del carácter han sido los mismos. La ley divina: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, versos 37 al 39. El gran principio manifestado en el carácter y en la vida de nuestro Salvador es el único cimiento y la única guía seguros. Maranata, el Señor viene. 19 de mayo. Cuidado con las normas humanas. Guardaos de los malos obreros, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Filipenses capítulo 3, versos 2 y 3. Hay quienes necesitan en su corazón el toque del Espíritu Divino. Cuando lo reciban, el mensaje para este tiempo llegará a constituir su principal preocupación. No buscarán normas humanas, cosas nuevas y extrañas. El sábado del cuarto mandamiento es la prueba para este tiempo. El mandamiento de Dios, que ha sido casi universalmente invalidado, es la verdad probatoria para este tiempo. Llegará el tiempo cuando todos los que adoren a Dios se distinguirán por esta señal. Serán reconocidos como siervos de Dios mediante esta señal de lealtad al cielo. Pero todas las normas establecidas por el hombre distraerán la mente de las grandes e importantes doctrinas que constituyen la verdad presente. Es deseo y plan de Satanás introducir entre nosotros a personas capaces de ir a grandes extremos. Hombres de mente estrecha, criticones e incisivos, y muy tenaces para sostener sus propias ideas acerca de lo que significa la verdad. Serán muy exigentes y tratarán de imponer deberes difíciles de cumplir, exagerando muchos asuntos de menor importancia, mientras descuidan los aspectos más sustanciosos de la ley, es a saber, el juicio, la misericordia y el amor de Dios. Debido a la obra realizada por unas pocas personas de esa clase, todo el conjunto de observadores del sábado será considerado fanático. Dios tiene una obra especial para los hombres de experiencia. Deben proteger la causa de Dios. Deben cuidar que la obra de Dios no sea confiada a personas que crean que es su privilegio avanzar de acuerdo con su propio juicio independiente para predicar lo que les plazca, sin que nadie les imparte instrucciones ni les diga qué trabajo hacer. Si permitimos que este espíritu de suficiencia propia se imponga, aunque sea una vez en nuestro medio, no habrá coordinación, ni unidad de espíritu, ni seguridad para la obra, y ésta no crecerá en forma saludable. Cristo oró porque sus seguidores fueran uno, como Él era uno con el Padre. Los que desean que esta oración sea contestada deben tratar de ahogar la más leve tendencia a la división y tratar de mantener el espíritu de unidad y amor entre los hermanos. Maranata, el Señor viene. 20 de mayo. El diablo también puede curar. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro capítulo 5, verso 8. Las falacias de Satanás se están multiplicando hoy en día, y los que se desvían del sendero de la verdad perderán su estabilidad. No teniendo nada en qué anclar,
Andarán a la deriva de un engaño a otro, impulsados por los vientos de doctrinas extrañas. Satanás ha descendido con gran poder. Muchos serán engañados por sus milagros. Se me ha indicado que diga que en el futuro será necesaria una gran vigilancia. No debe existir la torpeza espiritual en el pueblo de Dios. Los espíritus del mal procuran activamente controlar las mentes humanas. Los hombres están siendo reunidos en atados, listos para ser consumidos por los fuegos de los últimos días. Aquellos que descartan a Cristo y su justicia aceptarán los engaños que están inundando al mundo. Los cristianos deben ser sobrios y vigilantes y resistir firmemente a su adversario el diablo, quien anda como león rugiente en busca de alguien a quien devorar. Habrá personas que, sometidas a la influencia de los espíritus malignos, realizarán milagros. No necesitamos ser engañados. Pronto ocurrirán escenas maravillosas con las cuales Satanás estará estrechamente relacionado. La palabra de Dios declara que Satanás obrará milagros. Hará enfermar a la gente y después quitará repentinamente de ella su poder satánico. Eso hará que se considere sanados a los enfermos. Estas obras de curación aparente pondrán a prueba a los adventistas. Si aquellos por medio de quienes se realizan curaciones están dispuestos, en vista de estas manifestaciones, a excusar su descuido de la ley de Dios y prosiguen desobedeciendo, aunque tengan poder en todo sentido, tal cosa no significa que posean el gran poder de Dios. Por el contrario, es el poder obrador de milagros del gran engañador. Es un transgresor de la ley moral y utiliza toda artimaña posible para enceguecer a los hombres en cuanto a su verdadero carácter. Se nos ha advertido que en los últimos días obrará con señales y maravillas mentirosas, y continuará esas maravillas hasta que termine el tiempo de gracia, a fin de poder señalarlas como evidencias de que es un ángel de luz y no de las tinieblas. Maranata, el Señor viene. 21 de mayo. Un gran terremoto. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí, hubo un gran terremoto. Apocalipsis capítulo 6, verso 12. No solo predecían las profecías cómo ha de producirse la venida de Cristo y el objeto de ella, sino también las señales que iban a anunciar a los hombres cuándo se acercaría ese acontecimiento. El revelador describe así la primera de las señales que iban a preceder el segundo advenimiento. Hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Apocalipsis capítulo 6, verso 12. Estas señales se vieron antes de principios del siglo XIX. En cumplimiento de esta profecía, en 1755, se sintió el más espantoso terremoto que se haya registrado. Aunque generalmente se lo llama el terremoto de Lisboa, se extendió por la mayor parte de Europa, África y América. Se sintió en Groenlandia, en las Antillas, en la isla de Madeira, en Noruega, en Suecia, en Gran Bretaña e Irlanda. Abarcó por lo menos 10 millones de kilómetros cuadrados. La conmoción fue casi tan violenta en África como en Europa. Gran parte de Argel fue destruida, y a corta distancia de Marruecos, un pueblo de 8 a 10.000 habitantes desapareció en el abismo. Una ola formidable barrió las costas de España y África, sumergiendo ciudades y causando inmensa desolación. Fue en España y Portugal donde la sacudida alcanzó su mayor violencia. Se dice que en Cádiz la oleada llegó a 60 pies de altura, 20 metros. Se calcula que 90.000 personas perdieron la vida en aquel aciago día.
Con cuánta frecuencia oímos hablar de terremotos y ciclones, así como de la destrucción producida por incendios e inundaciones, con gran pérdida de vidas y propiedades. Aparentemente estas calamidades son estallidos caprichosos de las fuerzas desorganizadas y desordenadas de la naturaleza, completamente fuera del dominio humano. Pero en todas ellas puede leerse el propósito de Dios. Se cuentan entre los instrumentos por medio de los cuales Él procura despertar en hombres y mujeres un sentido del peligro que corren. Maranata, el Señor viene. 22 de mayo. Señales en los cielos. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Joel capítulo 2, verso 31. En su conversación con los discípulos en el Monte de los Olivos, después de describir el largo período de prueba por el que debía pasar la Iglesia, es decir, los 1260 años de la persecución papal, acerca de los cuales había prometido que la tribulación sería acortada, el Salvador mencionó en las siguientes palabras ciertos acontecimientos que debían preceder su venida y fijó además el tiempo en que se realizaría el primero de estos. En aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Marcos capítulo 13, verso 24. Los 1260 días o años terminaron en 1798. La persecución había concluido casi por completo desde hacía casi un cuarto de siglo. Después de esta persecución, según las palabras de Cristo, el sol debía oscurecerse. Pues bien, el 19 de mayo de 1780 se cumplió esta profecía. Único, o casi único en su especie, por lo misterioso del hasta ahora inexplicado fenómeno que en él se verificó, fue el día oscuro del 19 de mayo de 1780, inexplicable oscurecimiento de todo el cielo visible y la atmósfera de Nueva Inglaterra. La profunda oscuridad del día fue seguida 1 o 2 horas antes de la caída de la tarde por un aclaramiento parcial del cielo, pues apareció el sol, aunque oscurecido por una neblina negra y densa. Después de la puesta del sol, las nubes volvieron a apiñarse y oscureció muy pronto. La oscuridad de la noche no fue menos extraordinaria y terrorífica que la del día, pues no obstante ser casi tiempo de luna llena, ningún objeto se distinguía sin la ayuda de luz artificial. La descripción de este acontecimiento que han hecho los historiadores no es más que un eco de las palabras del Señor expresadas por el profeta Joel, 2500 años antes de su cumplimiento. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Cristo había mandado a sus discípulos que se fijaran en las señales de su advenimiento y que se alegrasen cuando viesen las pruebas de que se acercaba. Maranata, el Señor viene. 23 de mayo. Caen las estrellas del cielo. Las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Mateo 24, verso 29. En 1833 apareció la última de las señales que habían sido anunciadas por el Salvador como precursoras de su segundo advenimiento. Jesús había dicho: «Las estrellas caerán del cielo». Y Juan, al recibir la visión de las escenas que anunciarían el día de Dios, declara en el Apocalipsis: «Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento». Apocalipsis capítulo 6, verso 13. Esta profecía se cumplió de modo sorprendente y pasmoso,
con la gran lluvia meteórica del 13 de noviembre de 1833. Fue este el más dilatado y admirable espectáculo de estrellas fugaces que se haya registrado, pues sobre todos los Estados Unidos el firmamento entero estuvo entonces durante horas seguidas en conmoción ígnea. No ha ocurrido jamás en este país, desde el tiempo de los primeros colonos, un fenómeno celestial que despertara tan grande admiración en unos, ni tanto terror ni alarma entre otros. Su sublimidad y terrible belleza quedan aún grabadas en el recuerdo de muchos. Jamás cayó lluvia más tupida que esa en que cayeron los meteoros hacia la Tierra. Al este, al oeste, al norte y al sur era lo mismo. En una palabra, todo el cielo parecía en conmoción. El espectáculo, tal como está descrito en el diario del profesor Silliman, fue visto por toda la América del Norte. Desde las 2 de la madrugada hasta la plena claridad del día, todo el cielo estuvo constantemente surcado con una lluvia incesante de cuerpos que brillaban de modo deslumbrador. Así se realizó la última de las señales de su venida, acerca de las cuales Jesús había dicho a sus discípulos: Cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Mateo capítulo 24, verso 33. Después de estas señales, Juan vio que el gran acontecimiento que debía seguir consistía en que el cielo desaparecería como un libro cuando es arrollado, mientras que la tierra era sacudida, las montañas y las islas eran movidas de sus lugares, y los impíos, aterrorizados, trataban de esconderse de la presencia del Hijo del Hombre. Pero el día y la hora de su venida, Cristo no los ha revelado. El tiempo exacto de la segunda venida del Hijo del Hombre es un misterio de Dios. Maranata, el Señor viene. 24 de mayo. El Imperio Otomano en la profecía. Desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Apocalipsis capítulo 9, versos 14 y 15. Tiene significado para nosotros la historia de las naciones que sucesivamente han ocupado el tiempo y lugar asignados, y han dado inconscientemente testimonio de la verdad cuyo significado ignoraban. Dios ha asignado un lugar en su gran plan a toda nación y a todo individuo de hoy día. Hoy los hombres y las naciones son medidos por el nivel que tiene en la mano aquel que no se equivoca. Todos deciden su destino por su propia elección, y Dios dirige todo para la ejecución de sus propósitos. Todo lo que la profecía anunció que sucedería hasta el presente ha sido registrado en las páginas de la historia, y podemos estar seguros de que todo lo que vendrá aún se cumplirá en su orden. En 1840, otro notable cumplimiento de la profecía despertó interés general. 2 años antes, Josías Litch, uno de los principales ministros que predicaban el segundo advenimiento, publicó una explicación del capítulo 9 del Apocalipsis, que predecía la caída del Imperio Otomano. Según sus cálculos, esa potencia sería derribada en el año 1840 después de Cristo, durante el mes de agosto. Y pocos días antes de su cumplimiento escribió: admitiendo que el primer período de 150 años se haya cumplido exactamente antes de que Deacoses subiera al trono con permiso de los turcos, y que los 391 años y 15 días comenzaran al terminar el primer período, terminarán el 11 de agosto de 1840, día en que puede anticiparse que el poder otomano en Constantinopla será quebrantado. Y esto es lo que creo que va a confirmarse. En la fecha misma que había sido especificada, Turquía aceptó
por medio de sus embajadores, la protección de las potencias aliadas de Europa y se puso así bajo la tutela de las naciones cristianas. El acontecimiento cumplió exactamente la predicción. Recibió un impulso maravilloso el movimiento adventista. Maranata, el Señor viene. 25 de mayo. Baja moralidad. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Efesios capítulo 5, verso 3. Existe hoy una alarmante trivialidad en la conversación que muestra un bajo estado de pensamiento y de moralidad. La verdadera dignidad de carácter es muy rara. La verdadera modestia y reserva se ven raramente. Hay unos pocos que son puros y no están contaminados. Los pensamientos contaminados albergados llegan a ser hábito y el alma queda desfigurada y contaminada. Una vez cometida una mala acción, queda una mancha que no la puede quitar sino la sangre de Cristo. Y si el hábito no es rechazado con firme determinación, el alma se corrompe y las corrientes que fluyen de esta fuente corrompida contaminarán a otros. Hay hombres y mujeres que invitan a la tentación. Se ponen en situaciones en las cuales serán tentados, donde no podrán evitarlo al colocarse en compañías objetables. La mejor manera de estar a salvo del pecado es actuar con la debida consideración en todo tiempo y bajo todas las circunstancias. Nunca actuar impulsivamente. Actúa con el temor de Dios siempre delante de ti y estarás seguro de actuar correctamente. Los peligros morales a los cuales todos, viejos y jóvenes, están expuestos, aumentan cada día. El desorden moral, que nosotros llamamos depravación, halla amplio campo propicio, y se ejerce una vil influencia sensual diabólica por hombres, mujeres y jóvenes que dicen ser cristianos. Los que han aprendido la verdad y no tienen obras correspondientes a su profesión de fe, están sujetos a las tentaciones de Satanás. Harán frente al peligro a cada paso que den. Son puestos en contacto con el mal, ven escenas, oyen sonidos que despiertan sus pasiones incontroladas. Están sujetos a influencias que los llevan a elegir el mal antes que el bien, porque no son puros de corazón. Todos debemos aprender la lección de qué poder hay en un buen carácter. No hay una preparación que necesitemos tanto ahora como la preparación de jóvenes y señoritas para que tengan rectitud moral y para que limpien su alma de cada mancha de contaminación moral. Maranata, el Señor viene. 26 de mayo. El fanatismo y el don de lenguas. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Primera de Corintios capítulo 14 versos 32 y 33. Un espíritu de fanatismo ha regido cierta clase de observadores del sábado, del este de los Estados Unidos. Han bebido tan solo pocos sorbos de la fuente de verdad y no conocen el espíritu del mensaje del tercer ángel. Nada puede hacerse para esta clase hasta que corrija sus opiniones fanáticas. Algunas de esas personas tienen manifestaciones de lo que llaman dones y dicen que el Señor las ha colocado en la iglesia. Hablan en una jerigonza incomprensible que llaman lengua desconocida y que lo es no solo para los hombres, sino para el Señor y todo el cielo. Estos dones son fabricados por hombres y mujeres, ayudados por el gran engañador. El fanatismo, la falsa agitación, el falso hablar en lenguas y los servicios ruidosos han sido considerados dones que Dios ha colocado en la iglesia. Algunos han sido engañados. El fruto de todo esto no ha sido bueno. Por sus frutos los conoceréis. Mateo capítulo 7, verso 16. Son muchos los espíritus inquietos que no quieren someterse a la disciplina,
el sistema y el orden. Piensan que sus libertades quedarían cercenadas si pusieran a un lado su propio juicio y se sometiesen al de personas de experiencia. La obra de Dios no progresará a menos que los hermanos decidan someterse al orden y expulsar de las reuniones el espíritu temerario y desordenado del fanatismo. Las impresiones y los sentimientos no son evidencia segura de que una persona es conducida por el Señor. Satanás creará sentimientos e impresiones si no se sospecha de él. Estas cosas no son una guía segura. Todos deben familiarizarse cabalmente con las evidencias de nuestra fe, y el gran objeto de su estudio debe ser cómo adornar la profesión de fe con frutos dignos de la gloria de Dios. Debe refrenarse un espíritu trivial, temerario y bromista. No es evidencia de los efectos de la gracia de Dios sobre el corazón que las personas hablen y oren con talento en la reunión, y luego, cuando han salido de ella, se entreguen a una conversación y conducta grosera y descuidada. La verdad de Dios no degradará nunca al que la reciba, sino que lo elevará, refinará su gusto, santificará su juicio y lo perfeccionará para que pueda estar en compañía de los ángeles puros y santos en el reino de Dios. Maranata, el Señor viene. 27 de mayo. Probad todas las cosas. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo capítulo 7, verso 15. En la obra a la que mi esposo y yo fuimos llamados por disposición de Dios, aún desde el mismo comienzo en 1843 y 1844, el Señor ha llevado a cabo sus planes mediante sus instrumentos vivientes. Las sendas falsas nos han sido señaladas con tanta frecuencia y los caminos verdaderos y seguros han sido definidos tan claramente en todas las empresas relacionadas con la obra que se nos ha confiado, que puedo decir con certeza que no ignoro los artificios de Satanás, ni tampoco los caminos y las obras de Dios. Hemos tenido que imponer intenso ejercicio a las facultades de la mente, y hemos debido confiar en la sabiduría procedente de Dios en la dirección de nuestras investigaciones, cuando hemos tenido que repasar las diferentes teorías que se nos han presentado, y hemos tenido que justipreciar sus méritos y sus defectos a la luz brillante de la palabra de Dios y de las cosas que Dios me ha revelado por medio de su palabra y de los testimonios, para no ser engañados ni engañar a otros. Muchos años de laboriosa experiencia en relación con la obra de Dios me han familiarizado con toda clase de movimientos espurios. Muchas veces el siguiente mensaje me ha enviado a diferentes lugares. Tengo una obra que tú debes hacer en ese lugar. Yo estaré contigo. Cuando llegó el momento debido, el Señor me dio un mensaje para quienes tenían sueños y visiones falsos. Y yo, mediante la fortaleza de Cristo, di mi testimonio como el Señor me había indicado. Durante los 45 años pasados, he tenido que hacer frente a las pretensiones de quienes afirmaban haber recibido de parte de Dios mensajes de reproche destinados a otros. Esta fase del fanatismo religioso ha surgido una vez tras otra desde 1844. Satanás ha trabajado en muchas formas para afirmar el error. Algunas de las cosas anticipadas en esas visiones se cumplieron, pero muchas otras concernientes al tiempo de la venida de Cristo, el fin del tiempo de gracia y los acontecimientos que debían ocurrir, resultaron completamente falsas. Mirad, pues, cómo oís. Lucas 8:18. Es la amonestación de Cristo. Examinadlo todo. Primera Tesalonicenses 5:21. Este es el consejo de Dios. ¿Le prestaremos atención? Maranata, el Señor viene. 28 de mayo. Falsificaciones.
a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías capítulo 8, verso 20. Al pueblo de Dios se le indica que busque en las Sagradas Escrituras su salvaguardia contra las influencias de los falsos maestros y el poder seductor de los espíritus tenebrosos. Satanás emplea cuantos medios puede para impedir que los hombres conozcan la Biblia, cuyo claro lenguaje revela sus engaños. En ocasión de cada avivamiento de la obra de Dios, el príncipe del mal actúa con mayor energía. En la actualidad, está haciendo esfuerzos desesperados, preparándose para la lucha final contra Cristo y sus discípulos. El último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. El anticristo va a efectuar ante nuestra vista obras maravillosas. La falsificación se asemejará tanto a la realidad que será imposible distinguirlas sin el auxilio de las Santas Escrituras. Ellas son las que deben atestiguar en favor o en contra de toda declaración, de todo milagro. Quien haga de la operación de milagros la prueba de su fe, encontrará que Satanás puede, mediante una variedad de engaños, realizar maravillas que pasarán por milagros genuinos. Satanás es un obrero astuto e introducirá engaños sutiles a fin de oscurecer y confundir la mente y desarraigar las doctrinas de la salvación. Aquellos que no acepten la palabra de Dios literalmente caerán en esa trampa. Los malos ángeles nos siguen en todo momento. Ellos asumen nuevas posiciones y obran maravillas y milagros ante nuestros ojos. Algunos estarán tentados a recibir estos prodigios como provenientes de Dios. Habrá enfermos que sanarán delante de nosotros. Se realizarán milagros ante nuestra vista. ¿Estamos preparados para la prueba que nos aguarda cuando se manifiesten más plenamente los milagros mentirosos de Satanás? ¿No serán entrampadas y apresadas muchas almas? Al apartarse de los claros preceptos y mandamientos de Dios y al prestar oído a las fábulas, la mente de muchos se está preparando para aceptar estos prodigios mentirosos. Todos debemos procurar armarnos ahora para la contienda en la cual pronto deberemos empeñarnos. La fe en la palabra de Dios, estudiada con oración y puesta en práctica, será nuestro escudo contra el poder de Satanás y nos hará vencedores por la sangre de Cristo. Maranata, el Señor viene. 29 de mayo. Cuidado con los que causan división. Imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Lucas 17:1. Dios está sacando a un pueblo y preparándolo para que se destaque por su unidad, hable las mismas cosas y cumpla así la oración de Cristo en favor de sus discípulos. Continuamente surgen grupitos de personas que creen que Dios está únicamente con los muy pocos y muy dispersos. La influencia de los tales tiende a derribar y dispersar lo que edifican los siervos de Dios. Los que, de acuerdo con la palabra de Dios, están haciendo todo esfuerzo para unirse, que están establecidos en el mensaje del tercer ángel, son considerados sospechosos, por la razón de que están extendiendo sus labores y ganando almas para la verdad. Se los considera mundanos, porque ejercen influencias sobre el mundo. Se levanta otro, aseverando ser conducido por Dios, y presenta la doctrina de que los impíos no resucitarán. Otro alberga opiniones erróneas acerca de la edad futura. Todos quieren plena libertad religiosa, y cada uno actúa independientemente de los demás. Y sin embargo, aseveran que Dios obra especialmente entre ellos. Esta gente no es cuerda. Está arrebatada por una falsa excitación, y sabemos que no tiene la verdad. Ojalá que se reformen o renuncien al sábado. En tal caso no estorbarían el camino de los incrédulos. Dios está airado con los que siguen una conducta que nos hace odiar por el mundo.
Si a un creyente se le odia por sus buenas obras y por seguir a Cristo, tendrá recompensa. Pero si se le odia porque no se conduce en forma que inspire amor, o por sus modales incultos, porque hace de la verdad un motivo de disputa con sus vecinos, y hace del sábado una molestia para ellos, es una piedra de tropiezo para los pecadores, un oprobio para la verdad sagrada, y a menos que se arrepienta, sería mejor que se ate una piedra de molino al cuello y se arrojase al mar. Maranata, el Señor viene. 30 de mayo. Resultado de las falsas visiones. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Mateo capítulo 7, versos 19 y 20. Varios que viven aún son escépticos. No tienen fe en los dones de la Iglesia, ni fe en la verdad, ni ninguna religión. Se me mostró que tal era el resultado seguro de las visiones espurias. Satanás está procurando decididamente introducir lo espurio para apartar de la verdad. El último engaño de Satanás consistirá en convertir el testimonio del Espíritu de Dios en algo ineficaz. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Proverbios capítulo 29, verso 18. Satanás trabajará ingeniosamente con métodos distintos e instrumentos diferentes para desarraigar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Introducirá visiones engañosas para descarriar, mezclará lo falso con lo verdadero, y con esto fastidiará de tal modo a la gente que ésta tildará de fanático todo aquello que tenga que ver con las visiones. Pero las almas sinceras, al establecer un contraste entre lo falso y lo verdadero, estarán capacitadas para distinguir entre estos términos. Constantemente surgirán situaciones que tenderán a provocar desunión y alejamiento de la verdad. Esta actitud de cuestionar, criticar, denunciar y juzgar a otros no es una evidencia de que la gracia de Cristo mora en el corazón. No produce unidad. Tal obra ha sido llevada a cabo en el pasado por personas que pretendían poseer una luz maravillosa, cuando en realidad estaban profundamente hundidas en el pecado. No hay nada más perjudicial para los intereses del alma, para su pureza, para su verdadera y santa concepción de Dios y de las cosas eternas y sagradas, que escuchar y exaltar constantemente aquello que no es de Dios. Esto envenena el corazón y degrada el entendimiento. La verdad pura puede seguirse hasta su fuente divina, al prestar atención a su influencia elevadora, refinadora y santificadora sobre el carácter del que la recibe. El autor de toda la verdad oró a su Padre, mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Maranata, el Señor viene. 31 de mayo. Alistémonos. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Salmo 69, verso 32. Tenéis el privilegio de estar gozosos en el Señor y de regocijarse en el conocimiento de su gracia sustentadora. Que su amor se posesione de la mente y el corazón. Cuidad de no fatigaros en exceso, de no agobiaros por la inquietud, de no estar deprimidos. Dad un testimonio elevador. Apartad vuestros ojos de lo que es oscuro, de lo que produce desánimo, y contemplad a Jesús, nuestro gran dirigente, bajo cuya supervisión vigilante la causa de la verdad presente, a la cual estamos dando nuestras vidas y todo lo que somos, está destinada a un triunfo glorioso. Dejad que se vea que Jesús mora en el corazón, que sustenta,
fortalece y reconforta. Tenéis el privilegio de recibir cada día una abundante medida de su Espíritu Santo y de tener una visión más amplia de la importancia y el alcance del mensaje que estamos proclamando al mundo. El Señor está dispuesto a revelaros cosas maravillosas de su ley. Esperad delante de Él con humildad de corazón. Orad fervorosamente, pidiendo una comprensión de los tiempos en que vivimos, solicitando una concepción más plena de sus propósitos y rogando por una mayor eficacia en la tarea de salvar a las almas. Este no es un tiempo para dedicarlo a las cosas frívolas o a las satisfacciones egoístas. Si los tiempos en que vivimos no logran impresionar de veras nuestras mentes, ¿qué otra cosa podría realizar un impacto en nosotros? Ahora se necesitan hombres de claro entendimiento. Dios pide que los que están dispuestos a dejarse dirigir por el Espíritu Santo señalen el camino hacia una obra de reforma cabal. Cada alma debería encontrarse ahora en una posición donde manifieste una consagración a Dios más profunda y verdadera que en los años pasados. He quedado profundamente impresionada por ciertas escenas que contemplé durante la noche. Parecía efectuarse un gran movimiento, una obra de reavivamiento en muchos lugares. Nuestro pueblo se alistaba y respondía al llamamiento de Dios. ¿No escucharemos su voz? ¿No aprestaremos nuestras lámparas y obraremos como hombres que esperan la venida del Señor? El tiempo en que vivimos exige que se haga brillar la luz y que se pongan las manos a la obra.